Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde nos esté viendo. Yo soy Anael Ibarra y estamos de vuelta con Estratos después de una larga pausa en el 2022. Hoy tengo el gusto de conversar con Carlos Lizcano. Carlos es escritor, dramaturgo y periodista uruguayo. Le doy la bienvenida a Carlos a Estratos. Bueno, muchas gracias. Carlos, bueno, no es el primer uruguayo que tenemos en Estratos. El año pasado también estuvimos conversando con José Legazpi y un poco el tono de la conversación iba por el impacto que tuvo la Revolución Cubana en las vidas de los latinoamericanos más allá del Caribe y en la construcción de un imaginario muy particular, ¿no? Y justamente usted acaba de publicar el año pasado un libro de eso, de Cuba, de eso mejor ni hablar, de la editorial Fin de Siglo, en el que un poco a partir de sus memorias va reconstruyendo un estado emocional que va del encanto hacia el desencanto, la frustración y la decepción de, en este caso, usted. Alguien que también perteneció a la izquierda y a los movimientos de guerrilla, digamos, en este caso los Tupamaros en Uruguay. Entonces, a mí me gustaría un poco iniciar la conversación sobre qué fue para Carlos en 1959, que era un niño, la revolución cubana, cómo permea un poco en Uruguay en el año 59, casi a las puertas de la década del 60, la revolución cubana y cuál era el contexto también de Uruguay para entender un poco el impacto, la relación, digamos, con la Revolución Cubana y con algunos de sus líderes, ¿no? Bien, yo en el año 59 tenía 10 años, así que no es mucho lo que recuerdo. Sí, lo que sé es lo que he leído de historia. Poco tiempo después del 59, ya siendo adolescente, a los 12, a los 13 años, comencé a simpatizar con la Revolución Cubana. Era una reacción afectiva, porque no era ni política ni ideológica. Yo me crié en un barrio obrero de Montevideo, donde había simpatías por la Revolución Cubana. Uruguay es un país tranquilo, eso lo supimos después cuando perdimos la tranquilidad. En América Latina era un país avanzado. Creo que el sistema político de la democracia estaba desgastado, los partidos políticos, los dos partidos dominantes, llevaban 100 años gobernando. Había corrupción, pero no muy, digamos, de corrupción moral, políticos que no eran creíbles. Bueno, esa simpatía mía la adolescencia culminó con mi ingreso como veinteañero a los Tupamaros, un movimiento que aceptaba las premisas muy generales, o la premisa muy general, que los cambios en Uruguay ocurrirían solamente a través de la lucha armada, de la violencia. No juzgo desde ahora porque parece ridículo, pero bueno, así era. Y esa idea emanaba de la Revolución Cubana. Fidel Castro no aceptaba otra vía, los cubanos no aceptaban otra vía. Eso quedó claro en la reunión de las olas, que la única vía era la lucha armada. Y paradojalmente, el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, las conclusiones finales de las olas, cuando se leyeron, se quedó cruzado de brazos. Una forma de demostrar que no estaba de acuerdo. Todos aplaudían, menos el secretario general del Partido Comunista Uruguayo. Que después también sucumbieron los comunistas uruguayos al impulso ese de la lucha armada, aunque nunca la practicaron, pero tenían un aparato armado bastante poderoso. Se entrenaban en Cuba también, como los movimientos guerrilleros, pero nunca usaron el aparato armado. Bueno, lo que pasa con el libro mío es que ya de viejo, tengo 73 años,
Yo sigo siendo de izquierda, he trabajado para los gobiernos de izquierda democráticos de Tabaré Vázquez, el presidente José Mujica. Fui viceministro de Educación y Cultura, fui director de la Biblioteca Nacional en los gobiernos de izquierda, eh, pero siempre ha quedado pendiente mi autocrítica con respecto a la aceptación acrítica de lo que emanaba de Cuba. Y por eso en los últimos 4 o 5 años he estado leyendo mucho, trabajos periodísticos, libros, muchos trabajos académicos que hay emanados también de Cuba, pero la mayoría de universidades de América Latina, de Estados Unidos, y bueno, documentos cubanos, que hay muchos en Internet, del gobierno cubano me refiero, ¿no? Y el año pasado, después de las manifestaciones de julio, que fueron indignantes, cuando Díaz-Canel dijo que la orden de combate está dada, me resultó una barbaridad, era indignante que llamaran a combatir a su propio pueblo, como si fueran invasores, cuando los manifestantes no conocían otra cosa que gobiernos de la Revolución Cubana, o gobierno de la familia Castro, de los dos Castro, porque esa es otra cosa que la izquierda nunca ha estudiado, que es cómo puede ser que un país esté gobernado, una república esté gobernada por dos hermanos durante 60 años, o algo así. Bueno, entonces el libro comenzó a surgir como una reflexión autocrítica y como yo he acumulado muchísima información, tengo una biblioteca virtual muy extensa sobre Cuba, sobre la historia cubana, en particular lo que ocurrió, claro, después del año 59. Leí muchísimos discursos de Fidel Castro, no todos, porque son interminables. Esa documentación la publica el gobierno cubano. Remarco esto del gobierno cubano porque no es información que esté oculta, a la que los cubanos tal vez no pueden acceder si no tienen acceso a Internet, pero cualquiera puede acceder. Entonces, el libro Cuba, de eso mejor ni hablar, tiene que ver con esa realidad. De Cuba, la izquierda latinoamericana no habla. Para hablar es solamente hablar del bloqueo, de los grandes logros, del pensamiento del Che Guevara, que no existe, no hay un pensamiento del Che Guevara, ni pensamiento militar, ni económico, ni filosófico, del pensamiento de Fidel Castro, que de presidir el grupo de países no alineados a entregar a Cuba a la Unión Soviética, a él no le hacía ningún problema actuar de las dos maneras. Cuba terminó siendo una provincia de la Unión Soviética. Fidel Castro lo reconoce en el libro que, que hizo con Ignacio Ramonet. Reconoce que cuando se hundió la Unión Soviética no tenían madera ni para los ataúdes. Ya Cuba no producía madera ni para los ataúdes. Quiero aclarar que yo no estoy criticando al pueblo cubano, vamos a entendernos. Yo estoy criticando primero a mí mismo, ni siquiera a mis compañeros que hagan la autocrítica que quieran. Yo no estoy criticando al pueblo cubano, me molesta usar la palabra revolución, estoy criticando a la oligarquía cubana, a la familia Castro, a los burócratas de la dirección del partido, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Si el pueblo cubano no tiene comida, en Uruguay somos un país pobre, capitalista, dependiente, pero no falta comida. Lo último que le puede faltar al ser humano es comida. Bueno, sintetizando, mi libro es una reflexión sobre estas cosas. Carlos, bueno, mencionaste varios temas interesantes. Yo quería volver sobre algunos que tienen que ver con tus memorias. Uno es, mencionaste así por arriba los entrenamientos en Cuba. A nosotros en Estrato nos interesa mucho la repercusión que tuvo Cuba y también Cuba como una especie de laboratorio en el que se iban incubando estos distintos procesos en Latinoamérica. Quería preguntarte
¿Qué recuerdas, qué sabes sobre estos procesos de entrenamiento en Cuba? Bueno, en el caso uruguayo, eh, quiero hablar de otra cosa. Yo cuando tenía 20 años no era escritor. Me hice escritor en la cárcel, soy escritor, es mi único trabajo, ya casi retirado. Eh, y me interesó también, por eso, la actitud de los escritores y de los intelectuales latinoamericanos, no solo latinoamericanos, pero latinoamericanos, antes de la Revolución Cubana. Y ya pasó a lo de los entrenamientos. Eh, Gente muy capaz de toda América Latina, con formación sólida, terminaron creyendo las cosas infantiles que salían de La Habana y para el caso de los escritores, las, los dictados estalinistas que salían de Casa de las Américas, qué era la literatura, qué contenidos debía tener. Eh, eh, Gente mediocre, con muy poca formación, como el caso de Santa María, o arribistas como Fernández Retamar, eh, dictaban lo que se tenía que hacer en América Latina. El que no se ajustaba a eso quedaba marginado en el ostracismo o se había vendido al imperialismo. Ahora paso a lo otro. Lo que yo sé de los entrenamientos, que los tupamaros mandaban gente a entrenarse en Cuba. Ahora, era bastante ridículo porque en Uruguay había una democracia, con autoritarismo, con represión a los estudiantes, a los obreros, pero un gobierno electo por la gente, por la mayoría de los uruguayos. En Uruguay no hay sospechas de fraude electoral, nunca. Eso es imposible. Es una tradición, una cultura y hay mecanismos de control muy, muy estrictos. Nunca hay dudas de que los resultados de las elecciones son legítimos. Entonces yo mandaba gente a entrenar en 1970, sobre todo, ahí empezaron. Puede ser que antes, es 1969, y le daban cursos de guerrilla rural. Incluso uno que hizo un curso de submarinismo. Eh, y cuando venían a Uruguay para la actividad armada, tomaban el bus o tomaban un taxi o andaban en auto, en coche. Ya que lo que aprendían allá no servía para nada. Servía para comprometer, para decir, bueno, hay una injerencia de Cuba en los asuntos internos del Uruguay. Eh, Después estaba se canalizaba inquietudes del Partido Comunista, de los militantes comunistas, de los jóvenes, con respecto a la lucha armada. Entonces encontraron un camino sesgado que era entrenarlos para mandarlos a la guerrilla con el Che Guevara. Muerto el Che Guevara, se acabó la guerrilla y los que se habían entrenado se quedaron sin objeto, sin poder ir a luchar con las armas en la mano. Entonces, el entrenamiento era más un compromiso político que asumía Cuba y de esa manera presionaba para que se llevara adelante la lucha armada, y un compromiso político de los tubomaros y los comunistas que le decían al gobierno cubano, miren que nosotros estamos por la lucha armada. Pero fue muy poca en cantidad de individuos eh, y, eh, y la efectividad que tuvo fue, yo diría que nula, nula. No, no hubo nada de lo que aprendieron los tucumanos en Cuba les sirvió para algo en Uruguay. Y en el ¿De caso de dónde, los comunistas no sirvió para nada porque nunca usaron las armas. Tenían un ejército armado, un aparato importante, más grande que el de los tupamaros, en Uruguay, clandestino, pero nunca lo usaron. Una pregunta, Carlos. Además de estos intercambios que tenían que ver con la formación de las guerrillas, que por supuesto era un objetivo de la Revolución Cubana, ¿había algún tipo de ayuda material también? ¿Recibían ayuda material de parte del gobierno cubano para estimular la lucha? Supongo que sí, pues, algo he escuchado, algo de dinero, pero nada, pasaportes falsos, cosas así. Ahora, yo insisto, o quiero repetir que a mí nada de eso me interesa ni me interesaba. A mí me interesa la influencia de las ideas que emanaban de La Habana, que emanaban de Cuba, que emanaban de Casa de las Américas, sobre los intelectuales y los escritores latinoamericanos.
Eso es el centro de mi reflexión. Lo de la lucha armada, eso en Uruguay fue de mentira, no hubo lucha armada, hubo 100 tipos que tiraron unos tiros y el ejército les pasó por encima en 3 meses. Chau, así se terminó la guerrilla en Uruguay. Pero a mí eso no me interesaba, no me interesa, no es el centro de la reflexión de mi libro, creo que no hablo de nada. Sí, porque lo que yo hablo es que para Cuba, para Fidel Castro, lo único que había era la lucha armada. Él en un discurso muy temprano, creo del año 62, que está en el libro, espera que los Andes sea la sierra maestra de América del Sur. Y creo que estaba mal asesorado en geografía, porque en los Andes no hay población, así que no sé con quién iba a hacer la revolución. Bueno, así le fue a Guevara, ¿no? Fue a hacer la guerra en un lugar donde no vivía gente. Y la poca que vivía era propietaria de sus tierras. Entonces, insisto, me interesa la actitud de los intelectuales y de los escritores que no ha sido dilucidado, porque ese es el problema. El problema es actual, no es de lo que pasó. Que se sigue sin discutir el asunto de Cuba. Cuando se habla de las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela, no, Cuba es aparte. Cuba, el problema es el bloqueo. Bueno, Cuba no produce nada, no produce ni huevos de gallina. Eh, eh, lo del bloqueo, acepto el término, me da lo mismo, pero el pollo que comen los cubanos es importado a Estados Unidos, así que no, el 90 y tanto por ciento. Cuba no produce azúcar. Que Cuba no produce azúcar es como si mañana Argentina dejara de producir carne, una cosa así, o Uruguay dejara de producir leche. Eso no se le pasa por la cabeza a nadie en Uruguay, que Uruguay no tenga leche. No. Y ahora, que Cuba no tenga azúcar para su propia población es un absurdo histórico, económico para nosotros acá en el sur, porque siempre Cuba fue el territorio del azúcar y del café y del ron y de la buena música. Carlos, sí, efectivamente es más hacia el campo de las ideas y de las creencias que se construyeron en torno a algunos de los valores y conceptos que la Revolución Cubana exportó, que usted más reflexiona en el libro. Entonces yo le quería preguntar ahí específicamente sobre el por qué cree usted que fue creíble, digamos, el discurso de la Revolución Cubana. ¿Por qué cayó tanta gente, incluyendo a Benedetti, que es de los autores que usted también reflexiona, su relación con Cuba y su complicidad, compromiso en algún punto con la Revolución Cubana? Bueno, yo también tengo un gato negro. Sí, acabo de verlo, por eso te digo. Sí. Y no sé qué pasó en América Latina. Fue como un periodo de infantilismo. Ahora, todavía perdura, ¿no? Veníamos de un periodo, o estábamos en dictaduras, la dictadura de Trujillo, República Dominicana, de Somoza en Nicaragua, una alianza entre militares, la iglesia y las oligarquías en muchos países. En Argentina había habido un golpe de Estado contra Perón, en fin. Y de pronto aparecía la Revolución Cubana o el movimiento cubano, toman el poder y parecía, bueno, este es el camino para sacudirnos el peso de Estados Unidos. Y de manera acrítica se fue tomando todo lo que venía de Cuba, con mucha habilidad por parte de Fidel Castro, ¿no? Porque él propuso elecciones que no llamó nunca, rehabilitar la constitución de 1940, que se olvidaron de todo, la historia de Cuba empieza el 1 de enero del 59 para los Castro, y entonces ese infantilismo de los intelectuales latinoamericanos no tiene justificación. No solo latinoamericanos, porque también europeos. Europa acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Y había un descreimiento en los procesos democráticos en Europa.
y la izquierda no encontraba un lugar en la sociedad. En América Latina pasaba que la izquierda era testimonial, en el caso de Uruguay era así, y la presión de Cuba, y una propaganda muy hábil, ¿no? Los viajes a Cuba de los intelectuales, de los escritores, de los jóvenes estudiantes universitarios, de trabajadores, era constante de todos los países. Y allá veían lo que, como un compañero decía, era como el maná del cielo. Tenía el gusto que uno quería que tuviera. Unos iban a Cuba a ver la reforma agraria, otros la lucha contra el analfabetismo, otras las actitudes antiimperialistas. Cada uno encontraba lo que quería. Era un gran supermercado de ideas. E incluso más adelante, cuando la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia, eh, Fidel Castro apoyó la invasión. O sea, la invasión del año 65 a República Dominicana por parte de Estados Unidos, Brasil, no sé qué otros países participaron, algunos países inexistentes de Caribe, islitas, en fin. Eso era una invasión del imperialismo. La invasión de Checoslovaquia para Fidel Castro estaba bien, pero también el Partido Comunista Uruguayo apoyó. En Uruguay somos 3 millones, el Partido Comunista era 0,05 de la población, pero publicaron comunicados de apoyo a la invasión de Checoslovaquia. Una cosa totalmente absurda. Murieron decenas de jóvenes estudiantes y no estudiantes checoslovacos en esa invasión. Pero seguíamos siendo antiimperialistas. Ahora, antiimperialistas de Estados Unidos, pero no desde la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué era eso? No lo sé. Cuba pasamos de... Antes el intelectual comprometido en el mundo era alguien que producía conocimiento, el intelectual, y docentes, muchos de ellos, ensayistas, y comprometido con la vida, con la democracia, con la justicia, eh, contra la injusticia, contra las dictaduras, contra el autoritarismo. Bueno, la Revolución Cubana consiguió darle vuelta a eso. Dijo, no, ser comprometido no sirve para nada. El intelectual antes criticaba lo establecido. Esa era y sigue siendo su función, criticar el gobierno actual. El pasado también, pero el gobierno actual. Esa es la tarea del intelectual en cualquier lugar del mundo. Bueno, los cubanos de la revolución dijeron que eso no era suficiente. Había que apoyar al gobierno. En vez de criticarlo, señalarle los defectos, había que apoyarlo. Entonces dejó de haber intelectual comprometido, que era una especie de poco compromiso, poco riesgo, a ser intelectual revolucionario. ¿Quién era el que apoyaba al gobierno? ¿Qué gobierno? El de Fidel Castro. Y entonces, ahí pusieron por delante la figura del guerrillero. ¿Pero qué es un guerrillero? Es un joven barbudo, treintañero, con un poco de dolor a sudor, con una pistola al cinto, una metralleta colgada del hombro, que decía lo que había que hacer en la reforma agraria, en la economía, en el Banco Nacional de Cuba, en la educación, en la universidad, en la investigación científica, y no sabía nada. ¿Qué sabían? Yo conocí muchos guerrilleros, excelentes personas, pero ignorantes, ¿no? de casi todo lo que pasa en este mundo, y sobre todo de gobernar un país. Iban a construir el socialismo. ¿Y cuál era la fórmula para construir el socialismo? ¿Quién sabía cómo se construía el socialismo? Con los soviets de Rusia. Pero entonces, ¿cómo terminamos aceptando, o terminaron, porque yo no era escritor, no era intelectual, se terminó aceptando eso? En el caso de Uruguay, que había, Uruguay es muy pequeño, de población, pero tenía un grupo de intelectuales sólidos reunidos en torno al semanario Marcha, que dirigía Carlos Quijano, un abogado, economista muy prestigioso, muy antiimperialista, fue el primero en apoyar a Sandino cuando inició su revolución.
nadie sabía ni dónde estaba Nicaragua, pero Quijano apoyaba a Sandino desde París y desde Montevideo. Y bueno, ese semanario que tenía influencia en América Latina comenzó a ser copado por dentro por los simpatizantes de la Revolución Cubana. Entonces, cuando en el 68 Fidel Castro apoya la invasión de Checoslovaquia, Carlos Quijano, que era un antiimperialista genético, tuvo que aceptar callado la boca de que alguien apoyara la invasión de un país, porque era Checoslovaquia y no era República Dominicana. Entonces, increíblemente, la ingenuidad, la tolerancia de los intelectuales, de los grupos de izquierda, fue haciendo que esas ideas penetraran. Los que no la aceptaron, ya sabemos, a partir del caso Padilla, fueron condenados al ostracismo, es un poco antes, y los intelectuales, pongo un ejemplo, en Uruguay en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Letras, nunca se estudió a Cabrera Infante, nunca. Premio Cervantes de Literatura. ¿Por qué? Porque ningún profesor se anima a quedar mal ante sus colegas y ante los alumnos, porque estudiar a Cabrera Infante sería como reivindicar al imperialismo. Entonces, entre las amenazas, la presión, las mentiras y la buena propaganda, Cuba logró infiltrarse hasta el día de hoy, porque a mí la publicación de mi libro no me importa lo que digan, pero no me ha sido gratis, ¿eh? En Uruguay no me ha sido gratis. Se ha vendido muy bien, se ha leído bien, lleva 4 ediciones en muy poco tiempo, pero no me ha ido, no caigo simpático para la izquierda. Me imagino, no solo por Uruguay. La izquierda sigue siendo bastante silencio respecto a Cuba y bastante indiferente, y no solo indiferente, sino también reaccionaria respecto a quienes sí se pronuncian y se siguen inscribiendo, reconociendo como de izquierda. Así que puedo imaginar las reacciones que hay en Uruguay. Le quería preguntar, Carlos, bueno, dos preguntas, las voy a unir. La primera, ya usted estaba hablando de marcha de Quijano, sí, efectivamente, de hecho, de Uruguay viajan también antes del triunfo de la revolución en enero del 59, y es uno de los países que desde Latinoamérica le da seguimiento a lo que estaba ocurriendo en la Sierra Maestra. Es decir, que había una conexión antes del triunfo con lo que este grupo dirigido por Fidel Castro, el Movimiento 26 de Julio, estaba haciendo en la Sierra Maestra. Yo le quería preguntar, además de, por supuesto, la resonancia que tiene dentro de los medios de comunicación, ¿qué otros medios de socialización y circulación de las ideas de la revolución y de los líderes de la revolución hubo en la década del 60 en Uruguay, si usted recuerda? Y no solo a través de medios específicos o de publicaciones, sino también de la presencia de algunos de estos líderes, como por ejemplo el Che cuando visitó Uruguay, el impacto de estas visitas, y si puede hablar un poco también sobre ese contexto. Y la segunda pregunta, aquí la voy a unir ya rápido para que usted pueda hablarlo, sobre su visita a Cuba en la década del 80, después de un largo periodo de encarcelamiento durante la dictadura en Uruguay, y si puede hablar un poco de qué pasa cuando visita Cuba, qué es lo que usted ve, qué es lo que lo confronta de la realidad cubana respecto a las ideas que traía usted sobre Cuba y la revolución cubana. Bien, bueno, con respecto a lo primero, hay que ubicarse en aquellos años, ¿no? En la década del 60, que la información circulaba, era poca y la circulación era lenta, no había medios, ni siquiera la televisión estaba desarrollada como está ahora o ha estado en los últimos años. Así que en Uruguay las noticias llegaban a través de la prensa de izquierda, que era el semanario Marcha fundamentalmente. Perdón, la prensa del Partido Comunista, de circulación muy escasa, y la transmisión oral de los que iban a Cuba
repito, la propaganda del gobierno cubano era inteligente, llevaba mucha gente de la universidad, docentes, estudiantes, de los sindicatos, y cada uno que venía contaba cómo le había ido en el paraíso, lo que había visto. Este, eh, y, y le parecía bien de entrada, nadie veía defectos. Y los defectos se decía, bueno, pero la revolución recién comienza, Estados Unidos está presionando mucho, entonces todo era, este, recuerdo una cosa menor que decían, bueno, no hay cosméticos para las mujeres, bueno, pero que las mujeres que se arreglen, ¿no? Una tontería, pero era así. Y sigue siendo así, creo que no hay muchos cosméticos en Cuba en la actualidad. Eh, entonces todo se banalizaba. Eh, que los niños cubanos después de los 7 años no pueden tomar leche. Bueno, está bien, hay que ahorrar. En Uruguay, que un niño no pueda tomar leche después de los 7 años es para hacer una revolución. Entonces, las ideas se difundían por impresiones personales. Eh, los escritores que viajaban decían algo, hasta que, bueno, fue Benedetti, ya el año 66 creo que fue primero, y él se quedó allá trabajando de manera muy honesta, tenía una vida pobre, como los cubanos, vivía en Alamar, yo estuve en Alamar, sé lo que es eso, este, es un barrio muy pobre, muy triste, eh, y, y, bueno, y él difundía cosas, publicó Cuaderno Cubano, y eran todas cosas muy inocentes. Benedetti iba a trabajar al campo, ¿qué podía aportar Benedetti? Si el único que sabía hacer Benedetti era escribir a máquina, entonces, este, pero era el folclore de la Revolución Cubana. Entonces la difusión era, eh, algún día se podrá estudiar eso, cómo se difundió algo tan primitivo a través de versiones orales. Hay un cuento de Carpentier que está ambientado en la época de la colonia, de un soldado que viaja a América porque de América se va a volver cargado de oro. Años después vuelve a España, amputado un brazo, le falta una pierna, no sé qué, pobre en la miseria, con un papagayo al hombro. Le fue muy mal en América, pero cuando cuenta dice, si vieras aquello, es una maravilla, la naturaleza, los animales, las indias, oro por todos lados, o sea que le fue mal, muy mal, pero igual cuenta maravillas. Bueno, en Cuba pasaba algo igual, la gente iba a Cuba y no veía lo que pasaba. Es igual que ahora los turistas ideológicos van a ver lo que le quiere mostrar el gobierno. Y dicen, bueno, los cubanos pasan hambre, pero mantienen en alto la bandera de la revolución. Claro, y después vuelven a Uruguay y van al supermercado a comprar todo lo que quieren. Con su sueldo, no necesitan que la CIA les mande dinero, ni que un familiar que vive en Estados Unidos. Compran con su sueldo. La comida, todo lo que necesitan para la casa. No les falta la luz, no les falta el agua, la conexión a internet, con una cubana que vive acá hace años casada con un uruguayo, dice, no sé de qué se quejan los uruguayos, lo dice con ironía. Yo voy al supermercado todas las semanas y lleno el carro. En Cuba voy un año entero y no logro llenarlo. Lo dice una compatriota tuya, que vive acá hace mucho tiempo, casada con un uruguayo, es de izquierda como su marido, y ironiza con eso. Yo todas las semanas lleno el carro con el sueldo que gana ella y su marido. Y si en Cuba voy un año entero no logro llenarlo. Eh, Bueno, eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, ¿cómo era? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. La segunda pregunta tenía que ver con su visita a Cuba en el Bien, perfecto. 87, ¿no? Yo estuve preso desde el año 72 al 85. Cuando salí me fui a Suecia porque quise, porque tenía un amigo en Suecia que me mandó el pasaje, pero yo no estuve exiliado en nada por el estilo. Cuando yo me fui a Uruguay, no quedaba un solo preso político. Habíamos tenido elecciones, había subido un gobierno democrático, en fin.
Yo salí con muchas dudas ya desde la cárcel, escuchando los cuentos de los compañeros que se habían entrenado en Cuba o que habían vivido en Cuba. Este, eh, yo decía, pero no puede ser que esto sea de esa manera. Tenía dudas, había leído algunas cosas. Después en Suecia me enteré de cómo estaban las cosas en la Unión Soviética. Bueno, y en el año 87 fui a La Habana con mi pareja, ella una sueca, iba a dar clases, contratada por la Organización Panamericana de la Salud, iba a dar clase a enfermeras cubanas. Eh, y yo iba de acompañante, no tenía nada que hacer. Yo me pagué mi pasaje, en fin, y, y entonces iba con curiosidad, con ganas de ver cosas buenas y lindas, pero con dudas también. Bueno, ni bien aterricé en La Habana, me di cuenta de que si yo fuera cubano estaría en la cárcel, porque era insoportable la falta de libertades, la soberbia del aparato del Partido Comunista, de los hijos de los comunistas que andaban en auto por el centro de La Habana, y el resto del pueblo cubano eh, no tenían información. Eso fue lo que me llamó la atención enseguida. Uno hablaba con gente cubana informada y siempre hablaban muy bien de Cuba, porque nosotros acá hacemos esto. Y yo me daba cuenta de que no sabían lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba no en Europa, lo que pasaba en América Latina. Eh, Me parecían que, bueno, en Cuba es una maravilla y en América Latina se mueren todos de hambre. Bueno, no era cierto eso. En Uruguay teníamos muchos problemas, somos un país pobre, pero no nos moríamos de hambre. Los niños todos tenían leche. Eh, Ni hablar Argentina, México, en fin. Eh, Tenían muy poca información, y la información que tenía era falsa, tergiversada, inventada. Eso me llamó mucho la atención. Eh, y a mi pareja también, porque le hablaban maravillas de la salud en Cuba, pero ella era sueca, formada en Suecia, que tiene un servicio de salud de los mejores del mundo, eh, y le querían decir que el servicio de salud cubano era mejor que el sueco. Y yo decía, pero no existe eso, no es comparable, no es un campeonato, pero Suecia tiene una tradición de buena salud de medio siglo y Cuba no lo tenía. Y me acuerdo que una discusión con el viceministro de Salud, que yo estaba en la casa, eh, y sobre la mortalidad infantil, eh, y que la sueca le dijo, ¿y por qué no se ocupan de los accidentes de tránsito? Porque yo leo que todos los días hay muertos en los accidentes de tránsito, y esos muertos son adultos formados, y en cambio hay bebés que en mi país preferimos que no nazcan, decía la soca, porque luego ni sus padres los quieren y son una carga para el Estado. Tenemos depósitos de bebés nacidos a fuerza de tecnología y que tienen enfermedades incurables, o retardos. Entonces, lo que yo vi en aquel momento me desilusionó, eh, ingenuidades, cosas que ignorancia, soberbia, porque acá en Cuba solucionamos los problemas de tal manera, y yo decía, pero en Uruguay que no hemos hecho ninguna revolución, venimos de una dictadura. Ese problema no existe, no existía ni en dictadura, cosas que tienen que ver con la alimentación, con la gratuidad de la educación. En Uruguay la educación es gratuita desde 1875. Y yo hablaba con cubanos que me decían que ellos habían descubierto que el agua tibia, porque la educación en Cuba era gratuita. Bueno, en Uruguay también, y hacía más de 100 años que era gratuita en ese momento. Eh, entonces, eso fue una gran desilusión. Volví a Estocolmo, volvimos a Estocolmo, y cuando intentábamos contar nuestra impresión de Cuba, los latinoamericanos y los suecos nos decían que lo que nosotros habíamos visto no era cierto, que teníamos unos ojos capitalistas y que Cuba había que jugarlo de otra manera.
gente que nunca había estado en Cuba nos corregía la versión. Pero nosotros no estábamos haciendo un análisis, estábamos contando lo que habíamos visto. Nosotros vivíamos en la casa de un ex viceministro. Allí nos pusieron con la familia y veíamos cómo vivía esa familia, con un auto, con chofer, los hijos estudiando, uno en la RDA, el otro en la Unión Soviética. Todos los años iban de vacaciones a La Habana de vuelta. Tenían un nivel de vida muy elevado para el resto de la población de Cuba. Tampoco eran ricos, pero pasaban muy bien. Ahí nos faltaba comida, nos faltaban... Y en la casa había cuadros que me llamaban la atención, eran originales. Y cuando me empecé a fijar más de cerca, era de pintores cubanos conocidos. Yo no sabía nada de pintura cubana, pero algunos podía reconocer a Portocarrero, podía reconocer a Wilfredo Lam. Y entonces un día pregunté, ¿pero son originales estos? Porque es muy raro encontrar originales en una casa particular. Sí, me dijeron, son originales. El museo nos los dejó en custodia. O sea que el Museo de Arte Cubano le entregaba a los dirigentes obras de arte para que adornaran su casa, en custodia. Claro, así cualquiera adorna su casa. Entonces, todo eso me pareció falso, me dolió muchísimo, y después nunca más pude hablar con nadie porque cada vez que intentaba abrir la boca, me censuraban mis amigos de izquierda. Quería preguntarle, usted dijo y efectivamente se vinculó luego a los gobiernos de Tabarés y de Mujica. Quería preguntarle, ya después de muchos años, ¿cuál era la relación, en este caso, del gobierno uruguayo con Cuba y en particular con la gestión que usted desempeñó como funcionario público durante estas administraciones con Cuba? Bueno, mi relación con Cuba fue cero, no teníamos ninguna relación. Las relaciones se encargaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente de la República. No, y Uruguay mantuvo en esos gobiernos una actitud amistosa, teniendo en cuenta que Cuba era el símbolo de la agresión imperialista, que Cuba había recibido cientos de uruguayos como refugiados durante la dictadura, que habían vivido allí. Llegaban en los aviones familias enteras con niños, etcétera, y Cuba los recibió, les dio comida, les dio casa, les dio trabajo, salud, en fin. Esa es una deuda que tiene moral Uruguay con el pueblo cubano. Y en aquel caso eran las autoridades que lo recibían. Entonces Uruguay era muy consciente de eso. Durante la dictadura Uruguay no tenía relaciones. Bueno, Uruguay rompió relaciones con Cuba cuando la OEA decidió romper relaciones con Cuba. Cuando en el año 85 Uruguay salió de la dictadura y volvió a la democracia, volvió a retomar las relaciones con Cuba, pero lo tomó un gobierno liberal del Partido Colorado, enseguida mandó un embajador a Cuba para restablecer las relaciones, digamos, Uruguay. Esa es una política de Estado que rompió la dictadura, que es mantener relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina. Viene desde el siglo XIX eso, ¿no? Y bueno, el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez y Mujica mantuvieron esa relación de cordialidad, pero no lograron estrechar, yo, pronto me equivoco, nada, porque Uruguay le condonó el gobierno de izquierda una deuda a Cuba, era la exportación de alimentos, que Cuba no pagaba hace años y Uruguay se la condonó. Era una especie de agradecimiento a Cuba que había recibido a tantos uruguayos. Sé que el presidente Mujica hizo algún trámite ante Obama, o a pedido de Obama, mejor dicho,
viajó a Cuba a reunirse con Raúl Castro. Y había un ingeniero norteamericano que estaba preso en Cuba, no me acuerdo el nombre, pues, un caso famoso, un hombre que llevó unos equipos, no sé qué, bueno, el gobierno cubano lo metió preso y lo procesó. Y Obama le dijo a Mujica, dígale a Raúl Castro que si ese hombre se muere en la cárcel, se terminaron las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mujica se tomó el avión, se fue a La Habana y le dijo a Raúl Castro, mira, pasa esto, si ese hombre se muere, se acabaron las conversaciones. A los pocos días, el gobierno cubano soltó al ingeniero cubano. Eso lo contó Mujica. Si es así o no, no puedo documentarlo. Mujica dijo, yo fui, intercedí, fui un mandadero. Me dijeron, usted va y le dice esto, yo fui y cumplí. El gobierno cubano hiciera lo que quisiera. Quiero decir que cosas así ha habido, pero ninguna cosa intensa. Una vez, desde la Biblioteca Nacional de Uruguay, que tiene una producción de libros propia, de investigaciones históricas, literarias, muy interesante, muy sólida, tiene un departamento de investigaciones propio. A mí se me ocurrió mandarle libros a la Biblioteca Nacional de Cuba, porque había conocido a la directora, una reunión internacional. Bueno, se lo llevamos a la Embajada de Cuba y la Embajada dijo no, que de ninguna manera ellos no tenían dinero para mandarlo por valija diplomática. Bueno, no sé, serían 10 kilos. Entonces lo mandamos por correo, lo pagamos nosotros, es decir, la Biblioteca Nacional de Uruguay. Como 6 meses después nos devolvieron una masa de papel húmeda llena de hongos que el correo cubano lo había rechazado porque esos libros no habían pasado por la censura. Y nos devolvieron eso. Así que de esa manera terminó el único intento de comunicación que tuvimos con la Biblioteca Nacional de Cuba. No, con la directora la conocí, muy amable, muy profesional, pero no tenía autonomía, igual que yo tampoco tenía, para ir más allá. Carlos, muchas gracias. Prometo que esta va a ser la última pregunta. Con esta terminamos. Bueno. Un poco ya después, digamos, de la salida de Raúl Castro, que era como la última figura que representaba esos orígenes prístinos, digamos, de la Revolución Cubana, que llega la administración de Díaz-Canel y que, por supuesto, se empiezan a dar una serie de conflictos en Cuba, con también cierta resonancia hacia el exterior. ¿Cuál es o cuál considera usted que es hoy la perspectiva, la posición de esta izquierda enraizada en Uruguay respecto a lo que está ocurriendo en Cuba después del 11 de julio, después de las manifestaciones del 11 de julio, después de las denuncias de todos los presos políticos que siempre han existido en Cuba, porque no es algo nuevo, los presos políticos existen en Cuba desde el año 59 y eso lo sabemos, pero hoy tiene mucha más visibilidad gracias a las redes sociales y al trabajo de muchos activistas cubanos y no cubanos también. Entonces, ¿cuál es la posición de Uruguay, en particular de la izquierda uruguaya, respecto a lo que está ocurriendo en Cuba, desde su perspectiva, por supuesto? Bueno, formalmente, oficialmente, para la izquierda uruguaya, me refiero al Frente Amplio, al Partido Comunista, los socialistas, los tupamaros, etcétera, que integran esa coalición que es el Frente Amplio. En Cuba no hay ningún problema, es una democracia más. Una democracia especial, pero es una democracia. Eso es mentira, ellos lo saben, pero lo que dice mi libro, Cuba, de eso mejor ni hablar. El movimiento sindical, en el que el Partido Comunista tiene un enorme poder, en el movimiento sindical de Uruguay, nunca se va a pronunciar, al contrario. Cada vez uno va por Montevideo y ve los carteles pintados por los comunistas que dice no al bloqueo de Cuba. Ahora, en estos días. Y eso es lo que es oficial y formal. Ahora,
En conversaciones privadas, casi secretas, de conocidos, de amigos, de intelectuales, a raíz de mi libro, yo he recibido mucho apoyo, mucha este, felicitaciones por la valentía intelectual de decir lo que muchos pensamos y que nadie quiere decir o nadie se anima a decir. Eh, el hecho de que se hayan vendido 4 ediciones en 4 meses de mi libro habla de algo, no la derecha fue lo que compró, porque a la derecha lo que yo digo no le interesa nada, nada. Porque yo hago críticas desde la izquierda, la derecha critica otras cosas. Eh, entonces yo creo que, para sintetizar, formalmente la izquierda uruguaya, que está toda en el Frente Amplio, puede quedar algún grupo minúsculo fuera, la izquierda uruguaya y el movimiento sindical uruguayo, que está unido en una central, no es una central, en una agrupación única, todos los sindicatos, no se pronuncian sobre Cuba, miran para el costado, aunque saben cómo son las cosas. Lo tenía una historiadora que yo critiqué en la radio, dijo, un historiador que va a ser candidato a la presidencia por la izquierda, dijo que en Cuba había dictadura del proletariado desde 1959. Y yo lo corregí en la radio, le dije, estás mintiendo. Eh, me extraña un profesor de historia que diga eso. En el año 59 no se sabía lo que había, pero Fidel Castro tomó el poder prometiendo elecciones, no dictadura del proletariado. Bueno, otra vez funciona la semi-información, la tergiversación, y la izquierda vuelve a mirar para el costado, como cuando la invasión de Checoslovaquia, como cuando el Che Guevara invadió Bolivia, como cuando los fusilamientos de Ochoa y Tony de la Guardia y todos aquellos. En fin, la izquierda no va a hacer nada en el Uruguay. Y ese es un problema, y quiero cerrar con esto, de la izquierda latinoamericana. Mientras no dilucide una posición ante la revolución cubana y diga, eso fue una dictadura o es una dictadura, la izquierda latinoamericana va a estar siempre encerrada en concepciones no democráticas, parcialmente no democráticas. La izquierda uruguaya es una izquierda democrática, respeta las instituciones, respeta las elecciones. Hemos aprendido de que tenemos instituciones muy sólidas, democráticas, que crearon los partidos de derecha, vamos a entenderlo, no la izquierda. Eh, pero no se toma posición con respecto a Cuba. A raíz de mi ¿Y libro, qué debe pasar? Ay, perdón, ¿qué debe pasar para que, según usted, puedan tomar posición, digamos, estas izquierdas uruguayas y latinoamericanas respecto a Cuba? lo mismo que pasó con la Unión Soviética. Cuando se vino abajo el muro de Berlín, los comunistas dijeron, no, aquello no era socialismo. Bueno, vamos a discutirlo. No, ahora no vale la pena. O sea, mientras existía la Unión Soviética, no se podía discutir porque era darle armas al enemigo, o ideas o herramientas al enemigo. Cuando se cayó el muro y todo el sistema socialista, no se podía discutir, porque ¿para qué vamos a discutir ahora? Ya es tarde. Con Cuba, lamentablemente, va a pasar lo mismo, creo yo, que cuando ese régimen se venga abajo, esperemos que de manera pacífica y no haya violencia, la izquierda latinoamericana dice, bueno, eso se sabía, pero ya está, ya pasó, ahora no vamos a discutir. Entonces, no va a cambiar de posición porque es oportunista, porque es mentirosa, porque el Partido Comunista integra a la izquierda y el Partido Comunista de Uruguay tiene aspectos del estalinismo muy duros, presentes todavía, se han democratizado, ¿no? Pero ellos piensan que la Unión Soviética no fue un error. Los comunistas uruguayos tienen estrecha relación con el Partido Comunista Cubano. Hace poco fue el secretario general del Partido Comunista a una reunión en La Habana de los partidos comunistas, los partidos marxistas. Este, no va a cambiar la posición. Y mi libro no va a hacer nada para eso. Mi libro lo que hace es confirmarle algunas ideas o darle información a gente que ya estaba convencida o que sospechaba que lo de la revolución cubana es un fraude. Y creo que el título de su libro habla un poco de esa
posición, digamos, de toda la izquierda. De Cuba, de eso mejor ni hablar, ¿no? O sea, es Y nadie quiere mantenerlo hablar. en secreto. No. No, y es difícil para los cubanos y las cubanas la tarea entonces pues, de echar abajo algo en lo que aparentemente todo el mundo con el silencio sigue sosteniendo y apuntalando, ¿no? Entonces yo le agradezco infinitamente su trabajo, la honestidad de su trabajo de contar una experiencia en la que está involucrado, con sus creencias, con sus valores, también la disposición a darnos esta entrevista, a contarnos, a cedernos algo de su tiempo y el trabajo que está haciendo también para difundir sus ideas y su posición respecto a Cuba. Le agradezco muchísimo, Carlos, y le agradezco también a todas las personas que nos siguen en las redes y que han escuchado esta entrevista. Y me despido. Hasta Bueno, luego. muchas Muchísimas gracias gracias. y mucha suerte. Igual a usted. Hasta luego.